Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a Academia Numismática. Estamos transmitiendo desde México. Ya llevamos 21 módulos ya con este incluido. Algo maravilloso, estupendo, que nos ha sorprendido de la dimensión que ha logrado, afortunadamente, gracias a la aceptación de todos ustedes en varios países, ¿no? Y a nivel nacional, refiriéndonos a México, pues tenemos también mucho auge por parte de varios compañeros que antes se ceñían nada más a coleccionar y ahora ya están haciendo investigaciones, ya se están metiendo en los libros, están buscando información en internet en ciertos archivos digitales. Entonces se está logrando algo maravilloso, afortunadamente. Entonces todo esta convergencia de conocimiento que amablemente nos están compartiendo gente como Ricardo de León Tallabas, siempre le agrego el D a de Tallabas, pero no, es Ricardo de León Tallabas, a quien le doy la bienvenida en esta ocasión. Ricardo, bienvenido. Gracias, amigo. Buenas tardes, mañanas, noches, madrugadas. Y ahora me va a tocar a mí corregirte de entrada. Este es el módulo 22, amigo, no ¡Ah! 21. Cierto. Perdón, estoy hecho bolas. Muy No bien, pasa Ricardo. nada, no pasa nada, pero este es el módulo número 22 y pues vamos a continuar con las casas de moneda. Empezamos con la primera la semana pasada, que fue la Casa de Moneda de México. Ahora vamos a continuar con ellas. Vamos a hablar de las tres que siguen. Mi querido amigo, ¿cuáles son las tres que siguen? Pues mira, tú bien lo acotaste en el sentido de que la mayoría de la bibliografía refiere a las casas de moneda de manera alfabética, ¿no? En un orden alfabético, pero tú en diplomados que he tomado contigo, Ricardo, que me han servido de manera, no tienes idea, muy estupenda. Aquí yo he visto que pasas de manera cronológica y como que es más digerible, ¿no? Entonces, si nos vamos a ese orden, la que vimos el módulo anterior, ciertamente es la primera, México, y de ahí, si no mal recuerdo, viene Chihuahua, Zacatecas y Durango, en ese orden cronológico, ¿o no? En efecto, pero te tengo una noticia. Fíjate que afortunadamente con este tipo de módulos uno llega a diferentes públicos y lo más importante es que todos aprendemos de todos. Todos aprendemos de todos. Aquí no hay nadie que lo sepa todo, afortunadamente, aunque haya dos o tres que se lo crean. Eh, He tenido oportunidad de ser contactado, me van a hacer el favor de pasar un documento encontrado fechado en enero de 1811 que cambia la lista de cronología de apertura de casas de moneda. Entonces, yo voy a continuar exactamente con el orden que tú has mencionado, porque ese es el orden que yo tengo en la cabeza y es el orden que se ha mencionado en los libros. Pero una vez que yo tenga este documento y que tenga los pelos de la burra en la mano, como decimos en México, entonces ya cambiaré yo el orden correcto. Este documento aparentemente dice que la primera casa de moneda que se abre fuera de la Ciudad de México no es la de Monclova, sino la de Zacatecas, luego la de Sombrerete, después la de Monclova y después la de Chihuahua. Y eso cambia tremendamente el orden cronológico de las cosas, aunque alfabéticamente, como bien has dicho, pues no hace mucha diferencia, ¿verdad? Pero a nosotros que llevamos más o menos la historiografía, nos sorprende muchísimo este dato. Cuando suceda esto, me aventaré a hacer un escrito para empezar a dar a conocer esta primicia que te estoy dando a ti de forma verbal. Pero vamos a continuar, como bien mencionas, con las casas de moneda exactamente en el orden que mencionaste. Y empezamos cuando tú me lo dispongas. No, muchas gracias, Ricardo. Pues antes de comenzar, quiero agradecerte precisamente que de nueva cuenta nos estés compartiendo estas primicias, porque una cosa es lo que varios colegas tuyos, historiadores y numismáticos, han reflejado en historiografía a través de ciertos libros, y de cierta forma estábamos acostumbrados a irnos así, ¿no? Como los caballos lecheros, decimos en México, sin voltear a los lados. Y es aquí donde, en base a esta nueva investigación que acabas de descubrir, pues podemos ajustarlo de ahora de forma que nos enriquezca, ¿no? Culturalmente hablando. Y bueno, sin más, pues adelante, Ricardo, todo tuyo. Gracias. Nada más una pequeña aclaración. El documento no lo encontré yo,
no es autoría mía. Nunca me ha gustado hacer caravana con sombrero ajeno, jamás. Alguien más lo descubrió, alguien más me hizo partícipe de su contenido y me han ofrecido de alguna forma sentarnos a platicar del documento, saber su ubicación, etcétera, y que me pasen algunas imágenes. Pero el documento no es mío, no lo encontré, no lo descubrí, etcétera. Pero continuamos entonces con lo que sí necesito empezar a hablar, que son de las casas de moneda, porque si no aquí nos dan las 12. Muy bien. Y empezamos. Voy a retirar mi imagen para que no tengan que verme a mí todo el tiempo que estoy hablando. Perfecto. Ya estamos. Muy bien. Pues mi querido Carlos, como te decía yo, este es el módulo número 22, no 21. Y lo sé porque como me toca hacer la página principal, pues me acuerdo en dónde vamos. Hoy vamos a hablar de las 25 letras entre la M y la P. Y habrá gente que se imagine, bueno, es imposible, el alfabeto latino no tiene más que una sola letra entre la M y la P. ¿Cuál es la letra que está entre la M y la P? La N. Ah, bueno, La entonces son dos. O. ¿Cuál es la otra? La N y la O. Pero aquí yo estoy Bueno, y diciendo, la ñ, si hablamos bueno, y la de... ñ si somos castellanos, claro. Son 3. ¿Dónde están las otras 22? ¿De dónde las saqué yo? Vamos a hablar de esto. Ahí está la M. Y ahí está la P. Oh, ya entendí. Ajá. ¿La M de dónde es, Carlos? De México, ¿Y la P? de San Luis Potosí. Amigo mío, vamos por el camino correcto. Vamos a ver. Justamente de esto estuvimos hablando en el último capítulo, de cuál era el orden cronológico de las casas de moneda. Y este orden cronológico era de las 14, que son absolutamente diferentes que hacerlo de manera en orden alfabético, porque esto de hacerlo en orden alfabético le sesga el contenido histórico prácticamente de raíz a cómo fueron surgiendo estas casas de moneda. Muy bien. Curiosamente, Carlos, con lo que te acabo de revelar, la primera casa que abre cronológicamente después de la de México es la última de esta lista. Y la última casa de moneda en abrir es justamente la primera en esta lista. Pero de eso hablaremos después. Ahí están, las dos letras que están entre la M y la P, en realidad serían dos, la O y la A por Oaxaca. ¿De dónde salieron las demás? Justamente de lo que hemos estado hablando. Si tú las acomodas por orden alfabético, verás que por lo menos aquí hay 10. 10 entre la M y la P. ¿De dónde salen las demás? Vamos a verlas. No son realmente diferentes letras, sino maneras de acomodarlas. Ya hablamos de la Casa de Moneda de México. Ahora hablaremos de la de Chihuahua, porque la de Monclova no pasó a ser republicana y la de Chihuahua la hubiéramos omitido enteramente si no hubiera reabierto como reabrió tiempo después. Vamos a hablar sobre esta seca en este momento. Ahí está. Hoy vamos a hablar de la número 2 de estas casas de moneda fuera de la Ciudad de México. La Casa de Moneda de Chihuahua. Bien. Para empezar a hablar de cómo abrieron estas casas de moneda, es muy interesante hablar por unos minutos muy rápidamente de cómo empezó la Guerra de Independencia en México. Nuestra guerra de independencia, como el resto de las guerras de independencia latinoamericanas, no empezaron en el Nuevo Mundo, sino en Europa. Empezaron desde 1805 con la batalla de Trafalgar. En esta batalla, los franceses y los españoles se fueron en contra de los británicos, obviamente asusados por Napoleón Bonaparte, para acabar con el imperio británico. Se creyó que en 1805 Napoleón iba a ser el emperador de toda Europa. Afortunadamente para la historia, Napoleón perdió esta batalla y le hizo un bloqueo comercial a Portugal, perdón, a Inglaterra, y Portugal trató de hacer un mercado negro con ellos, los encontraron y se hizo un problema mayor. En este momento se hace lo que se llamó el motín de Aranjuez, que es una población al sureste de Madrid,
se trataba de sacar al rey de España para llevárselo a Sevilla y de Sevilla llevárselo para la Nueva España, para custodiarlo. Pero a mitad de camino, en la población de Aranjuez, se hace un motín y le quitan la corona. En un movimiento popular lo obligan a abdicar, porque este rey no quería reinar. Quien reinaba era su esposa, la italiana María Luisa de Parma, y el amante de ella, Manuel de Godoy. Estamos hablando de Fernando VII, ¿verdad? No, de Carlos IV, caballero. Perdón, de Carlos IV. Sí, aquí lo tienes perfectamente a todo color y en cadena nacional. Carlos IV fue al que depusieron y le dieron la investidura directamente a su hijo, al bien amado. Fernando VII sube al poder un adolescente, un chico adolescente que de alguna manera tenía las esperanzas de todo el poder liberal, porque Carlos IV no tenía mucha personalidad en asuntos de gobierno. En ese momento se da cuenta Napoleón de lo que está sucediendo y las tropas que iban a correr a poner un orden en Portugal decide mandarlas en contra de España. Toman Madrid el 20 de marzo del 808 y de esta manera se evita una guerra civil que hubiera hecho un desbalance en el poder del emperador Napoleón en Europa. Con esta hazaña de haber puesto a las tropas francesas en contra de los españoles, es que eventualmente los dos reyes tratan de acercarse a Napoleón por carta y le dicen: señor, necesito que usted me dé el apoyo porque a mí me quitaron la corona en un movimiento artero de un grupito pequeñito de personas. Y Fernando VII le decía: señor, yo deseo que usted me apoye porque fíjese usted que mi papá y el resto de su camarilla están tratando de quitarme el poder que el pueblo de España me ha conferido, etcétera. Napoleón no iba a ponerse con problemas, los mandó llamar a los dos sin que el otro supiera, y en el castillo de Valencey, en Francia, los pone prisioneros, los obliga, al padre lo obliga a abdicar por segunda vez en favor de su hijo, y a su hijo Fernando lo obliga a abdicar en favor del hermano mayor de Napoleón Bonaparte, que se trata justamente de Pepe Botellas, José Napoleón Bonaparte. Muy bien. Todo esto obviamente iba a tener una repercusión en Nueva España, porque políticamente se acabó el rey, se acabó España, se acabó todo, está en una invasión total. ¿Qué va a ocurrir con Nueva España? El resto de Latinoamérica se rascó las uñas como pudieron. Nosotros no íbamos a hacer la excepción. En ese minuto se hacen los estados generales, que fue lo que se hizo en Francia cuando depusieron al rey Luis XVI, antes de guillotinarlo. Inmediatamente se decía que no se iba a hacer un reconocimiento de forma alguna al gobierno francés, que el gobierno de México iba a representar a todo el virreinato de Nueva España, que por ley el Palacio Virreinal iba a convertirse en Cancillería General de España y que todo el mundo iba a permanecer inamovibles en sus puestos. Todo esto lo especificaba la ley de aquella época. Y eso fue lo que se siguió al pie de la letra. Habían dos organismos, uno que era el Real Ayuntamiento, el gobierno local, que era formado por ideales criollos, y la Real Audiencia, que era el gobierno que dominaba y veía por todo el virreinato. En la Real Audiencia estaba formado por el pensamiento puramente español y absolutamente absolutista, valga la redundancia o la cacofonía, y el Real Ayuntamiento hablaba de ideas un poco más liberales y flexibles. La Real Audiencia se hartó de esta junta que se hizo en México, la Junta Nacional, y lo que hace es correr al Palacio Virreinal, encarcelar al virrey de la Nueva España, por orden de uno de los criollos, de los comerciantes vascos que se encargaban de llevar muchos productos de Europa a América y viceversa. Y el señor compra la piqueta de soldados que estaban cuidando el Palacio Virreinal, se meten ahí, se suben al segundo piso, toman al virrey y a la virreina prisioneros y los llevan a él a la cárcel de la Inquisición y a ella y a los niños a un convento. Y ponen al virrey que en caso de faltar el virrey
real por muerte usualmente, o porque de alguna manera tuviera que salir de emergencia de su puesto, el capitán más antiguo de la corona avecindado en la capital de la Nueva España, en la Ciudad de México, iba a tomar el poder de una regencia. En este caso, Pedro de Garibay o Pedro Garibay es el que se encarga de los asuntos del reino de la noche a la mañana, esto por la ley de octubre de 1806. Obviamente, se hizo un descontento tremendo entre los habitantes de Nueva España y esto provoca que se hagan muchos cambios a nivel político, de problema de rumoreos civiles, y de gran expectación y de preocupación por los comerciantes y los militares de ver qué iba a suceder al día siguiente. Muy bien. Se abre la Guerra de Independencia, sucede en el corazón minero de la Nueva España, y esto rompe la Ruta de la Plata. Hasta aquí me voy a quedar con la historia de lo que habíamos ya comentado en otro de los módulos, porque ahora nos vamos a centrar en la historia de la Casa de Moneda de Chihuahua. Aquí se abrieron casas de moneda distintas. Monclova, Zacatecas y Chihuahua, en teoría, Francisco Javier Venegas abre estas casas de moneda. Sin embargo, por lo que se me dijo de fuente confiable, la de Monclova sí la abre, pero no vamos a hablar de ella porque como habíamos explicado, no llegó al periodo republicano. Abre la Casa de Moneda de Chihuahua, pero no abre la Casa de Moneda de Zacatecas, simplemente la ratifica, porque de alguna forma esta Casa de Moneda ya se había organizado por sí misma. Ya tendré oportunidad de aclarar un poco mejor esta idea. Quizás no sea tan específica como lo acabo de mencionar, pero es como yo lo comprendo. Bien, aquí están el sello que se puso de la Casa de Moneda de Monclova, la abreviatura de las casas de moneda de Zacatecas y de Chihuahua. La historia contada por Pradó y por otros dice que el gobernador Nemesio Salcedo abrió la casa del Sombrerete y de Durango. En este caso, solamente después de lo que se me ha referido de fuente confiable, la Casa de Moneda de Durango sí fue abierta por Nemesio Salcedo, pero la de Sombrerete solamente fue ratificada. Muy bien. Ya tendré oportunidad de ver ese documento en las manos porque me queman los ojos por leer lo que dice. Muy bien, vamos a hablar de la Casa de Moneda de Chihuahua. La Casa de Moneda de Chihuahua abrió en ese lugar, aun cuando, por las grandes minas que se habían descubierto, el lugar se fundó creo que en 1718, una cosa así, como cuando se abren las otras poblaciones norteñas como San Antonio, y se abre porque se encuentra plata en ese lugar, entonces se abre como Real de Minas. Tuvo tal auge que se había aprobado por la corona desde 1776 que se abriera una casa de moneda ahí. Sin embargo, por diferentes situaciones es que no se hace. Te voy a explicar cuál fue la situación más importante para que la mayor parte de estas secas no se abrieran en época colonial. Los intereses personales de grandes y poderosos introductores de plata que se hacían ricos con la acuñación de moneda en la Seca de México, y trayendo plata de todas partes. En el momento en que se abrían casas de moneda se les acababa el negocio. Imagínate tú que ahora, de buenas a primeras, y poniendo un ejemplo muy bobo, se legalizara la marihuana y todas las drogas posibles habidas y por haber, pues todos los carteles se caerían porque no tendrían ninguna manera de percibir sus beneficios por la cuestión ilegal de esta introducción. Es algo similar lo que sucedía con la plata. Era la droga de elección de la época. Muy bien. Esta casa de monedas se establece en lo que eran las casas reales. Si tú te fijas, la mayor parte, por no decir todas, las casas de moneda se establecen en las casas reales porque necesitaban ser objeto de una estricta vigilancia por parte de quienes iban a ser responsables, en este caso el señor gobernador. La primera parte de la casa de moneda que se abre es en donde se encuentra el recuadro sobre el lado izquierdo de la casa de moneda entre 1810 y el 22. Eventualmente, cuando esta casa de moneda reabre entre el 831 y el 80,
se establece en la parte posterior del edificio. Después de 1880 cambia a donde estaba la parte de atrás, el calabozo de Hidalgo, pero de eso vamos a hablar en unos minutos más. Las monedas de la Casa de Moneda de Chihuahua son monedas muy crudas, son también fundidas como las de Monclova, pero estas fueron cambiadas en sus moldes de manera individual. Aquí se alcanza a ver que el número 1 fue agregado en la fecha para que no aparecieran otras cosas. Todas las piezas, vuelvo a repetirte, todas las piezas aparece el nombre de Fernando VII sin excepción. Existen 2 ejemplares de Carlos IV que yo haya sabido. Uno de ellos lleva los resellos que te voy a mostrar a continuación, y el otro no tiene, no se le cambió nada, es de Carlos IV con el año original, creo que de 1804, 3 o 4, una cosa así, etcétera. Ambas están en colecciones personales. Se le agregó un resello de origen con la letra T de por la tesorería, y se le agregó el diseño de 2 columnas y una granada en medio, precisamente bajo una corona, precisamente para decir que había pasado ese peso por el libro de contabilidad de la tesorería y por otro libro de contabilidad de la Contraloría. Se requerían de 2 libros para que uno validara al otro en cuanto a la producción, esto para poder pagar con eficiencia el quinto real, que era lo que más le preocupaba a todos. Fuera del quinto real de la producción, lo que ocurriera con la demás plata ya era otro asunto. Muy bien. Todas las monedas fundidas tienen estos 2 resellos. Aquí se alcanza a ver cómo están aplastados en la otra cara, siempre en las monedas fundidas, por haberse aplicado a golpe de martillo los 2 resellos que te acabo de mencionar. Se modificó también el molde para poner las letras CA en lugar de las de MO de México. Por Chihuahua, si te fijas, son 2 letras mayúsculas del mismo tamaño. Y aquí aparecen las letras RP por Ramón Painberg. Este señor fue un alemán que anduvo errante de aquí y de allá, platero, etcétera, y llegó a la ciudad de Chihuahua, y este señor pues fue el que fabricó estas piezas. Bueno, por lo menos la plata de estas piezas. Y no dudo que haya supervisado también el hacer estos moldes. ¿Cuánto se produjo en esta casa de moneda de Chihuahua en esta primera época? Bueno, de acuerdo a los libros de contabilidad citados por ellos mismos, que yacen en el Archivo General de la Nación, en 1811 fueron 462,000 pesos, 1,032,000 para el 812 y 290,000 para el 813. Se hicieron poco menos de 2 millones de pesos, más o menos, en toda su historia. 2 millones de pesos suena a mucho, realmente no es nada, comparado con otras casas de moneda. Además, si tú te fijas, estas piezas están horrorosas. La mayor parte de ellas sufrieron un fin de llegar al caldero. Y estas cifras nos dicen por qué el año de 1813 es una pieza bastante difícil de encontrar. ¿Qué le pasa a estas monedas, Carlos? ¿Qué me puedes decir de ellas? En cuanto a que tienen un resello más. Ah, ¿y ese resello qué es? Pues lo vimos en un módulo, la LVS, que estaba indefinido, ¿no? Que no tenía todavía una definición, ¿no? Uno Una pone razón hasta de ser. las vacas de Sí, sombrerete. podían ponerle lo que fuera, ¿verdad? Ujú. Luis Villarreal Solís, ¿verdad? Lo que les diera la gana. Pero mi pregunta es, ¿por qué aparecen estos resellos, además de los originales, en las monedas? Porque fueron convalidadas en posterior fecha. ¿Pero por qué necesitaban ser validadas? Bueno, porque circularon, ¿no? O Sí, bueno, sea, pero ¿por qué las de la Casa de Moneda de México no llevan estos resellos? bueno, yo pienso que por las regiones en las que se distribuyeron este tipo de piezas. Es mi opinión, ¿no? Mi punto de vista.
Claro, pero ¿qué tiene de diferencia una pieza de la Casa de Moneda de México con esto que te estoy mostrando? Hablas de los tres resellos, o sea, No, 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 de no, la no. validación de Mira, tesorería. tómate, así te lo pongo de fácil. Tómate una moneda de 8 reales de 1812 de la Casa de Moneda de México y ponla al lado de esta moneda. ¿Cuál es la diferencia más importante que tú ves? Ah, ok. Esta ya no está fundida. Exacto, el acabado. La Casa de Moneda de México tenía un acabado fenomenal. No había razón de ser de validarlas. Estas estaban horrorosas, podían pasar por falsificaciones hechas por Juan de las Pitas. ¿Me explico? Ok. Entonces, para poder validarla como una moneda oficial, entrecomillada en algún momento dado, es que se aplicaban estos resellos. Muy bien. Esa es la razón. En 1815 se cambia el diseño de Fernando VII, perdóname, en 1811 se cambia el diseño de Fernando VII del busto armado al busto de toga y se decide resellarlo, es decir, reacuñarlo. Y esto es lo que vas a ver en un minuto. Ahí está. No tiene cabeza el pobre de Fernando VII, tiene dos bases de busto y ahí se ve el año de 1815. Como lo mencionamos en su época, esta y por mucho es la pieza más rara de todas las que emitió la Casa de Moneda de Chihuahua, siendo más difíciles de encontrar que las de 1822 en mi experiencia. Ahí se ve el año de 1812. Aquí abajo se ve el 1, el 8, el 1 y el 2. Y aquí arriba se ve el 1, el 8, el 1 y el 5. Es interesante ver cuando una pieza fundida que ha sido reacuñada conserva el año original, porque siempre es bonito ver una moneda con 2 años. Muy bien. No se sabe cuántas piezas se reacuñaron, pero lo hicieron porque la Casa de Moneda de Chihuahua se ordenó que cerraran en 1814 y en 1815 decidió seguir acuñando sin necesidad de acuñar porque sus minas se encontraban inundadas y encima de esto, porque pues no había gente que fuera a explotar las minas. De esta forma se ven aberraciones como esta. Si hubiera provenido algo así de cualquier otra casa de moneda, olvídate, es una pieza fenomenal. En la Casa de Moneda de Chihuahua es la norma. Aquí vemos otra pieza que ha sido reacuñada. Ya con el tiempo la reacuñaron mejor, procuraron que los dos bustos estuvieran más o menos mirando al mismo sitio, más o menos las leyendas, etcétera. Se alcanza a ver siempre algo del diseño original, pero ahora como el año está obliterando el año original de la moneda fundida, ahora ya son muy difíciles verlas. Cualquier año que se pueda ver doble después de 1815, pues es muy difícil de conseguir. Los resellos se ven siempre aplastados por el nuevo golpe que se le dio después de 1815 a las fechas anteriores, es decir, a las monedas fundidas. En el 99.9% te vas a encontrar debilidad central. Aquí vemos otra, mira, también tiene otro resello. ¿Qué tiene de particular ahora este resello con esta moneda, Carlos? Lo vimos en el módulo, ¿te acuerdas? Sí, 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 que este resello es posterior a 1820, ¿no? Exacto. Este resello debió haber sido puesto en las postrimerías de lo que se llamó la Guerra de Independencia. ¿Y quién te dice que no fue aplicado durante el imperio de Iturbide? Pues no hay papelería. Se ve aquí que es muy lejano el resello por la fecha original de la moneda, de la reacuñación de la moneda. Eso dice que la moneda circuló mucho tiempo después. En Monterrey existe un documento que yo encontré, que lo tengo perdido y no lo he vuelto a ver, que he de encontrarlo otra vez en el Archivo General del Estado. Yo lo leí, lo tuve en las manos, fechado en 1842, en alguno de los ramos de misceláneos de militar o lo que sea, donde alguien se quejaba que había recogido una moneda, 1842, contrahecha, acuñada en sombrerete. 30 años después todavía seguían circulando monedas de independencia en la calle, ¿verdad? Entonces, pues esto te dice de la gran circulación que tuvieron estas piezas en algún momento dado. Muy bien. Y como te digo, bueno, pues a veces encuentras hasta Fernando VII sin cuello, ¿verdad? Porque pues así es el efecto de las piezas.
Por lo menos este alcanzó cabeza. Y hay alguna moneda, bueno, este es el único ejemplar de la Casa de Moneda de Chihuahua que se conoce con un resello de Filipinas. Me gustaría decirte que con un poquito de oportunidad podrías hacerte de un ejemplar como este, pero hasta ahora es la única pieza conocida, particularmente por llevar el resello doble. Uno en la cara del escudo y el otro en la cara del rey, del busto del rey. Es pieza única hasta ahorita y Kyle Ponterio todavía me llamó hace 2 semanas para ver si estoy interesado en vender la pieza, porque él dice que la quiere subastar antes de que yo me muera o que se muera él. Vamos a ver qué Dios dice. Aquí vemos que este resello fue aplicado en las Filipinas en el año de 1836, porque si cuentas tú los puntos de la corona, te da esta combinación, 5 puntos, 4 aquí y 3 en medio. Y habla que fue aplicado en 1836. Aquí están los 5 puntos, los 4 puntos y los 3 puntos. Muy bien. Son interesantes estos resellos, como veremos después en otras piezas o casas de moneda. Muy bien. La Casa de Moneda de Chihuahua. Ups, estoy repitiendo la misma viñeta. Así, lo siento mucho por andar haciendo cosas. Oh, bien, esto sí es nuevo. La Casa de Moneda de Chihuahua no pudo hacer sus propios troqueles. Los cuños los trajeron de la Casa de Moneda de Durango. Parece que son iguales las piezas. Los dos parece que fueron hechos en la misma Casa de Moneda. Sin embargo, aquí habría gente que diría que este es el viso de la letra T y que esto es el viso de la Contraloría. La evidencia está en tus ojos, tú puedes interpretar lo que tú quieras. En mi opinión, esto es simplemente un defecto de la fundición del cospel que dio esa forma curiosa y en una manera de coincidencia. Pero pues es mi opinión. Y aquí vemos la razón de la que yo hablaba. Son exactamente iguales las coronas, las columnas, el estilo del escudo, etcétera. Pero si tú te fijas, hasta la tipografía y el separado de las leyendas son iguales. Nada más que aquí viene la D de Durango y la CA de Chihuahua. Fíjate aquí que la A mayúscula ya la hicieron de un tamaño menor. Ya cambió el asunto. Y para 1821 se vuelven a aventar las monedas como caigan en el cuño y son mucho más escasas. Las monedas reacuñadas más comunes, en mi opinión, son de 1818 y luego sería la del 16 y las más difíciles serían la del 22, la del 15 y luego la del 22. Pero a medida que va pasando, después de 1819 se hacen mucho más escasas las piezas. Una moneda de 1820 es mucho más escasa que la del 19, una moneda del 21 ya es más rara que la del 20 y una moneda del 22 pues es la más rara de la década de los 20. La razón de hacer esto y la manera de aventar las monedas es porque se cierra la casa de moneda, como te había dicho, se había ordenado desde el 14, se hace esta invención de hacer moneda sin hacer moneda, pero cierra hasta el día 5 de junio, sí, 5 de junio de 1822. Y no vuelve a abrir para hacer moneda colonial jamás. Sin embargo, abrió en 1832, pero existen monedas de 1831. Y dice el buenazo de Prado que estas se hicieron sin lugar a dudas con cuños hechos en la Ciudad de México. Error y error craso. Yo siento que Prado, nuevamente, pues nos da una idea equivocada de lo que en realidad sucedió y pues es importante que uno se adhiera a la evidencia. Estos dados, si tú te fijas en el diseño, no fueron hechos en la Casa de Moneda de México, se hicieron en la Casa de Moneda de Chihuahua y aun cuando la Casa de Moneda no se abrió sino hasta 1832, el contrato se firma desde 1831. Es mi opinión que se hizo un solo cuño y unas monedas muy pocas para regalarlas entre los accionistas o inversionistas de la Casa de Moneda de Chihuahua o dárselas al gobernador o etcétera, antes de que empezara la
producción regular. Es mi opinión también que estas piezas fueron entregadas en alguna ceremonia o para algunas personalidades importantes. Desafortunadamente, este ejemplar, como ves, lo pulieron con fibra Ajax, o yo no sé, y está totalmente rayada por todos lados, en el anverso y en el reverso. Una verdadera lástima, pero en el momento en que yo la vi, dije, no la dejo escapar hasta que no salga algo mejor que yo pueda comprar. Pero es mejor tenerla que no tenerla. Muy bien. Entonces, aquí vamos otra vez al punto. Libro para poder checar este tipo de información. Puedes leer a Prado. Te sugiero que mejor leas a Antonio de Ana Salmerón, que también escribió sobre la Casa de Moneda de Chihuahua. Estas dos personas tienen algunos errores, pero el que menos error tiene es justamente don Antonio de Ana Salmerón, a quien tuve oportunidad de conocer en 1989, y me vendió un libro y que por mi inexperiencia e ineptitud humana, no se me ocurrió solicitarle que me lo autografiara. Yo fui hasta su casa en Puebla para que me lo diera. Pero en fin, ya es otro cantar. Bien, aquí vemos el reverso de la pieza acuñada en la Casa de Moneda de Chihuahua en 1831. Imposible que esta leyenda la hubieran puesto en la Casa de Moneda de México. Imposible que este gorro hubiera sido de la Casa de Moneda de México. Absolutamente errado que esta águila muy norteamericanizada hubiera aparecido como producto de la Casa de Moneda de México. Todo esto habla de un cuño local, abierto en la Casa de Moneda de Chihuahua. La evidencia es contundente y Prado, en otro de sus puntos, pues no se encuentra de manera correcta. ¿Por qué crees tú que Prado puso eso en su libro, Carlos? Mira, yo siempre he estado a favor de la gente que nos regaló una base bibliográfica que se atrevió a escribir y en la medida que estaba pues dentro de su alcance la documentación necesaria, pues yo creo que es lo que tenía a la mano y lo que a él le venía en mente, ¿no? Como que venían atando cabos en esa época de los años 50. Te voy a corregir, mi querido amigo. El señor empezó sus investigaciones desde fines de los 30. El señor estuvo en Chihuahua en el 41, pero como bien señalas, su obra fue publicada hasta 1957. Le tomó 20 años hacer lo que nosotros leemos en una semana, me explico. Entonces, sí, acabas de darle al clavo a 3 puntos importantes que me voy a permitir recalcar. Número 1, el señor era lo que tenía a mano. Número 2, el señor tuvo la osadía de publicar sobre un tema inédito, lo cual es completamente cierto. Y lo tercero, pues era lo que él tenía como experiencia. Mi crítica viene de un punto y mi teoría de su error viene de otro. La crítica viene en decir, en no escribir yo creo, el autor puede concluir, cualquiera puede suponer, es posible, etcétera. El Señor lo escribe como si fuera palabra de Dios y no es así. Esa es mi única crítica en su manera de redactar. Pero la segunda, la teoría que yo tengo es que él lo puso ahí por la simple y sencilla razón de que nunca vio un ejemplar. Si él hubiera visto un ejemplar de 1831, se hubiera dado cuenta de que su aseveración era incorrecta. El problema es que esas piezas son tan raras que el señor en su vida vio una. De otra manera lo hubiera corregido en su escrito. De ahí es que yo creo que sale este error. Y él confió en alguien más que le refirió que había visto una de estas piezas, pero quizás no haya sido un coleccionista y no pudo referir la descripción del diseño del mismo. Muy bien, la MR es por Mariano Cristóbal Ramírez, que fue el ensayador de esta casa de moneda. Y aquí está el diseño regular, 1832, es el mismo gorro, exactamente la misma situación. Bueno, dice Donegan en su libro de Resplandores, que es una de las obras que ya habíamos mencionado en su momento, que existe desde el 32, creo que en el 33 existe la variante de este diseño del 31 y 32 y del 33 en adelante. Volvemos a mencionar el libro de Resplandores de Mike Donegan, donde pueden ustedes tomar alguna información acertada sobre la anatomía de estas piezas. Muy bien.
Muy bien, cobre, la Casa de Moneda de Chihuahua de inmediato abre cuños para hacerla. La legislación de la época decía que no había necesidad de hacer un tipo o módulo uniformados. Entonces ellos decidieron poner a un indio tarahumara, ponerlo entre dos palmas el año de 1833, 34 y 35, que fue donde funcionaron estas cuartillas. Son rarísimas encontrarlas en buen estado de conservación porque todas ellas fueron circuladas más allá del llamado del deber, eran requeridas imprescindiblemente en el trato de comercio. Se hicieron cuartillas de plata exclusivamente en 1843. Aquí, en esta casa de moneda, lo raro para encontrar son las fraccionarias. En otras son las de 8 reales. Pero en este caso, la mayor parte de las monedas fueron hechas de 8 reales. Encontrarte una de 2 reales es difícil, no hubieron de 4. Encontrarte una de 2 reales son difíciles y siempre salen muy circuladas. Pero encontrarte una de 1 real es un milagro, particularmente el año 1845. Por cada 50 del 55 que te encuentras una del 45. La que yo tengo está agujerada. ¿Tú crees que le vi peros a esta pieza? Ni por error. La vi, estaba en venta y la compré. Cuartillas son muy raras, pero son mucho más fáciles de encontrar que las monedas de 1 real. Las de medio real son inconcebiblemente raras. Cualquier precio en la que tú las veas vender es un precio baratísimo para lo que es la pieza. Estas piezas son raras. La más fácil de encontrar de las que te estoy mostrando es la cuartilla. Yo tengo 2, con eso te digo todo. Un dato interesante. En estas cuartillas, Luciano Rovira siempre puso sus letras LR. Aquí se le pusieron las letras de RG por Rodrigo García y la casa de moneda de CA siempre sale como una O. La pusieron muy mal hecha. Nadie quería hacer las cuartillas, nunca en ninguna casa de moneda porque eran muy pequeñas, tomaba mucho tiempo grabar los cuños y eran un relajo hacerlas. Se quejaban mucho los ensayadores y los grabadores y acuñadores de todas las casas de moneda por lo mismo. De ahí la rareza de estas piezas. Muy bien. De las fraccionarias de esta época, como te decía, las más comunes son de 1855, que vamos a ver ahora. La Casa de Moneda de Chihuahua fue arrendada en el año de 1839 a Kelly y compañía, Kelly and Company, en nombre de John Potts y John Jennison. Estos dos caballeros, uno era norteamericano y el otro era británico, y la compañía que los estaba representando eran un grupo de inversionistas. Ellos dos eran los mayoristas, ¿verdad? De estos capitales. No se sabe quién fue el dueño de la Casa de Moneda de Chihuahua entre 1839 y 1863. En 1839 al 63 se dice que pudo haber sido Potts, Garnes en Muñoz y McManus y compañía. El gobierno de la República Mexicana recupera la Casa de Moneda entre 1863 y 1874, pero en 1874, precisamente por cuestión de economía, es que la tiene que volver a vender. Y a quienes se lo vende son justamente en 1874 al 95 a los accionistas del Banco Mexicano. Este es un punto muy interesante donde un banco o los accionistas de un banco local adquieren una casa de moneda funcionando en sus inmediaciones, por lo cual es mucho más cerrado el circuito económico local en este punto. Obviamente los accionistas del Banco Mexicano eran gente muy poderosa de Chihuahua, además de algunos extranjeros. Habíamos hablado que se había ido en 1800 de la Guerra de Independencia sobre el lado izquierdo del edificio, después se fue al lado posterior y en 1880 se decide cambiar
a un edificio que estaba pues ya en gran abandono, se adquiere, se va a remozar y se hizo con la idea, con la idea de que se respetara el calabozo del cura Hidalgo, que es este torreón de aquí. Esto es parte del edificio original del Colegio de San Nicolás en Chihuahua, donde estuvo preso Hidalgo antes de ser fusilado, justamente al cruzar la calle. Se respetó este edificio en ese aspecto y el resto de lo inmueble fue utilizado para hacer talleres de fundición, de ensayo, de acuñación, etcétera. Los metales eran recibidos en el portón que estamos viendo sobre el lado izquierdo y la entrada principal está sobre el lado derecho. Muy bien. Aquí vemos monedas de 1846. Hasta este año es que la Casa de Moneda hizo cospeles fundidos. Habíamos hablado en su momento de que había 3 puntos que podían ser masónicos, católicos, por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que podían ser los 3 accionistas principales de la Casa de Moneda, que podían ser los 3 poderes federales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, podían ser abiertos a cualquier interpretación. Pero la gente en su mayoría decide ponerlo como si fueran masónicos por cuestión del romance y del secreto y del misterio. Aquí vemos como ya hay águilas distintas. De un águila como esta que se utilizó del 31 al 40, el 40 existen de los 2 tipos. Aquí vemos ya un águila más modernizada, pero sigue siendo local. No vino ninguna de estas 2 águilas de la Ciudad de México. Esto te dice que la Casa de Moneda de Chihuahua era demasiado lejana como para que pudiera hacerse algo al respecto de esto. Hasta 1871 es que aparece un cuño enviado de la Ciudad de México. Esto te dice de las diferentes águilas y tipos que podemos encontrar en esta Casa de Moneda de Chihuahua. ¿Por qué no siguió el águila después de 1895, Carlos? ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué no siguió el águila? Porque cerró, Sí, ¿no? exactamente, porque cerró la Casa de Moneda. Pues si Sí. cierra la Casa de Moneda, ¿cómo va a seguir? En efecto, en efecto. Nada más checando que no te hubieras dormido por ahí. Aquí estamos. Bien, en cada catálogo que tú ves, te encontrarás esta pieza de 1846, donde se habla que esta moneda es mexicana y aparece como que nosotros la tenemos en valoración. Esto es un error, como lo habíamos mencionado en su momento. Estas monedas habían sido hechas en los Estados Unidos y se dice que se quejaba la gente de la época del gobierno mexicano diciendo que tenían una figura muy caricaturesca de un indígena tarahumara. ¿Cómo se les ocurría poner semejante aberración en una moneda? Esto aparece exactamente en este periódico, en esa página y en esa columna, donde se da a conocer esta noticia. Se quejaban que venían en bombas de agua, en los tanques donde se iban a poner el agua, pues, para desaguar las minas, era donde venían estas monedas de contrabando y se utilizaban como un fraude, pues se metían como moneda de cuartilla para que alguien eventualmente la pagara por plata, al juntarse 4 o 5. Esta en particular tiene la variante de carecer de una barra de separación entre el numeral y el denominador. Aquí vemos una moneda que sí es cierta de 1855, que fueron originales, y como te das cuenta, pues no hay mucha diferencia entre el indio. Yo no sé por qué se enojaron en la capacidad de hacerlo. Hay muchas diferencias con estas del 46, particularmente porque se hicieron fuera de México, pero pues también en México te encuentras una como esta. ¿Te habías dado cuenta ya de este error? Te lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es el error que tiene, Carlos? Ya lo habíamos comentado que ahí dice 4 enteros, ¿no? Exactamente, en lugar de un cuarto. Perfecto. Oye, Ricardo, Sí. antes de que cambies de diapositiva, fíjate que viendo las primeras de cobre de 1833, una muy bonita que nos pusiste, decía Estado Soberano de Chihuahua. Aquí en esta de 46, que es gringa, dice Estado Libre. Y ya la de acá abajo dice Departamento de Chihuahua. Yo quería preguntarte que si hay alguna de las gringas que tengan
pues alguna otra leyenda o las podemos diferenciar con que digan eso, Estado Libre? Excelente tu pregunta, Carlos. Muy bien. No me había puesto yo a reparar en eso, sino hasta ahora que lo mencionas. Como te digo, todos aprendemos de todos. No me había puesto a reparar en eso. La única diferencia que yo había visto era de estado de Chihuahua y departamento de Chihuahua. En este caso es muy buena tu pregunta porque no existe otra leyenda más que Estado Libre de Chihuahua en las del 46. Y lo hacen por una sencilla razón. Las que utilizaron como modelo fueron las que circularon en 1833 y 34 y 35, donde decía Estado soberano de Chihuahua. De alguna manera quizás tenían ellos alguna pieza de Guadalajara donde se lee exactamente esa leyenda, Estado Libre de Jalisco. No recuerdo si las piezas que dicen, a lo mejor las piezas del 55 que dicen Estado, dice Estado Libre de Chihuahua, no, esto no lo recuerdo. Aunque dice aquí nada más Departamento de Chihuahua, la otra debe decir Estado de Chihuahua. Pero excelente el punto que acabas de traer a colación. No me había yo fijado, Carlos, te juro que no Pues me había ya tienes tarea, mira. Mucho cuidado porque te pongo examen, Te vas sacando una hoja en blanco y ponle tu nombre arriba y fecha. Ya sabes que. A ver, todos los que nos acompañan, saquen una hoja y pónganle su nombre. Órale, continuamos. Como te Adelante. decía yo, las piezas fraccionarias de la Casa de Moneda de Chihuahua en plata son muy raras. La más común de encontrar después de las de 2 reales es esta de 1 real de 1855 y es muy raro encontrarte una. Salen de vez en vez y han alcanzado precios fabulosos. En mi época yo creo que pagué $60 por esta o una cosa así, pero pues fue hace ya 30 años, ¿verdad? Los precios han crecido, ¿no? Horrores, horrores. Son una muy buena inversión las monedas para largo plazo. Muy bien. Las monedas la Casa de Moneda de Chihuahua acuñó la moneda de 8 reales más interesante que yo haya sabido, porque esta pieza fue acuñada cuando Juárez estaba ahí, y no había dinero, los venían persiguiendo las fuerzas imperiales. En el momento en que pues no hay dinero, no había forma de pagar a las personas, se va a la Casa de Moneda, se hace una junta de plata y de utensilios, etcétera, para hacer una emisión de 8 reales. En el momento en que se hace esta junta de piezas, es porque se venden 6 arcos de los 13 que tenía la Casa de Moneda, perdóname, el Palacio de las Casas Reales o Palacio de Gobierno, tenía 13 arcos, el edificio original, 6 fueron vendidos y con lo que se recolectó de la plata es que se hace esta emisión. No es una pieza particularmente rara, viene con muy buena condición usualmente. También trae los 3 puntos masónicos y pues habla de cuando se hizo esta enajenación de bienes. En 1988 se regresaron estos lugares, se compraron a los particulares para poder regresárselos a la población de Chihuahua, que eran los verdaderos dueños de esto. La placa está justamente a la entrada del edificio. Aquí vemos un acercamiento de la pieza de 1865 de Chihuahua. Como te digo, no es rara ni mucho menos. La Casa de Moneda de Chihuahua fue ocupada por las fuerzas invasoras cuando Juárez tiene que abandonarla, llegan y ocupan la ciudad y por ende tienen que mandar registro de acuñaciones entre 1865 y 1866. Si tú te fijas, no existe una sola moneda acuñada a nombre del imperio, una sola de ellas no hay. Eso quiere decir que todas las monedas que existen del 65 y del 66, que son republicanas de 8 reales, la mitad fueron acuñadas por un gobierno republicano y la otra mitad fueron acuñadas por un gobierno imperial. No hay manera de sustraerse a esta situación. La Casa de Moneda de Chihuahua empezó a acuñar moneda decimal
casi inmediatamente que se ordena que se haga esto, existen monedas del 68, 69 y delante, donde se empieza a hacer una situación simultánea de monedas decimales y de monedas del antiguo sistema de 8 reales octaval español. Aquí vemos esta que arremeda a una de San Luis Potosí del 63, pero le pusieron las letras CA. Encontrarlas en buen estado es muy difícil, circularon mucho. Y estas, todas las del 69, sin excepción todas, tienen un 6 remarcado fuera de lugar, todas. Lo cual me dice que se hicieron un solo par de cuños. Los ensayadores de la Casa de Moneda, aquí están. Cuándo salieron, cuándo entraron y las letras. Y aquí voy a mostrar algunas de estas monedas. Hay algunas que son muy raras. Hay una del 58 que tiene una letra BA, que son rarísimas. Bruno Arriada. Este señor entró en 1858 simplemente de manera interina y por unas semanas, porque el ensayador creo que había sufrido un accidente y estaba en recuperación en su casa. De ahí precisamente que no pudiera seguir haciendo moneda por unas semanas, en el 58. En el 73 se acuñan monedas de 8 reales, todas ellas, sin excepción, tienen el 3 remarcado, antes de que alguien empiece a suponer que encontró el santo grial de estas piezas. En la Casa de Moneda de Chihuahua, cuando se acuñan estas piezas, es la letra M que aparece en las monedas menores fraccionarias. Por falta de espacio nada más se ponía una letra, y también se hizo lo mismo en las piezas de la balanza. El año del 77 para coleccionar en la Casa de Moneda de Chihuahua es fenomenal porque te encuentras 3 ensayadores. Uno de ellos obviamente es el raro, ¿verdad? Pero ese es muy bueno porque tienes 3 ensayadores en dos piezas que son muy comunes y la tercera que no lo es. Muy bien. Ahí tenemos que Manuel Merino lo hizo en 1880, en 1882 y en 95 no se encontró ninguna documentación al respecto de quién fuera el ensayador, pero no es difícil encontrar que quizás haya sido Manuel Merino quien se haya encargado de hacer esta letra M o algún familiar suyo. Muy bien, las casas de moneda como aparecen, las marcas de la Casa de Moneda como aparecen. Aquí vemos algunas de ellas. Y hemos concluido de esta manera con la Casa de Moneda de Chihuahua y su amonedación. ¿Cuánto acuñó la Casa de Moneda de Chihuahua? Aquí están algunas cifras, todas son en pesos. 1,716,000 pesos en oro, que no es mucho, contra 60 casi, bueno, poco más de 59 millones de pesos en plata, perdón, y poco más de 425,000 pesos, 430,000 pesos en cobre. Muy bien. Y continuamos con la que sigue. Tenemos la de México, que abrió en 1536. Hemos hablado ya de la de Chihuahua, que abrió en 1810. Y ahora vamos a irnos con la de Zacatecas. Vamos a ver qué ocurre con la de Zacatecas. Una de las casas más prolíficas que hubieron. Imposible que alguien no tenga una moneda de Zacatecas en su colección si tienes algunas piezas del siglo XIX en plata. Muy bien. La abreviatura de la Casa de Moneda de Zacatecas fue las letras ZS, cuando aparece abreviada. Su primer estilo fue un estilo de moneda provisional,
muy crudo, hablamos de él en su momento. Nosotros conocemos esta serie como la del LVO, precisamente por ser el slogan del Estado. Labor vincit omnia. Toda labor vence. Este escudo fue cambiado. También tiene algún error de vez en cuando. Los escudos, la corona, etcétera, todo lo que se alcanza a ver es demasiado mal hecho en el escudo temprano. ¿Por qué se cambió el escudo, Carlos? ¿Te acuerdas? ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Por qué se cambió el escudo de qué o qué? De la casa, de las monedas. ¿Te fijas de este diseño y este tipo? Ok. No está ni correcto el escudo español. ¿Por qué No, es que en el primer tipo que muestras de la LVO vienen las granadas ahí dentro en vez de los leones, ¿no? Sí, pero ¿por qué se tuvo que afinar el diseño? ¿Hay alguna razón? ¿Simplemente porque les gustó cambiarlo y hacerlo más bonito? Mm, pues no, o sea, bueno. Hubo una situación histórica importante en Zacatecas. Bueno, es que esta, según fue acuñada, había como que una mancillación hacia el rey, ¿no? Que había acuñado. Exactamente, Carlos, te la salvaste. Esa te la sacaste de la manga, compadre. Bueno, Exactamente, por 3 semanas estuvo ocupada la ciudad de Zacatecas, Zacatecas. por las fuerzas de Ignacio López Rayón y acuñó moneda con el mismo cuño que habían dejado olvidados estas gentes. Entonces, como había sido mancillado el cuño del rey, se tuvo que hacer otro y se hizo un escudo mejor y de mejor acabado para que hubiera manera de poder distinguir cuáles monedas tenían que ser turnadas para ser pasadas por el caldero y cuáles no. La de abajo tiene un error. ¿Cuál es el error? La de abajo, pues dice Fernando VI. Exactamente, en lugar del séptimo se comieron una barra en el ordinal. Muy bien. Ahí está. Genial. Se dice en los catálogos que dice 1181 en las primeras piezas, pero en realidad si tú corres la moneda y te pones a girarla, pues está perfectamente al derecho. Los catálogos están errados. Muy bien. Aquí vemos cómo también se cambió el diseño antiguo o de primer tipo por un diseño de mejor acabado, empezando las leyendas de otro lado. Eventualmente aparecen las monedas del busto del rey. Es un busto local. Las leyendas son pues puestas de la mejor manera que se pusieron. El reverso se seguían poniendo moneda provisional porque no venían diseños oficiales de México y cualquier error que cometieran te la podían lavar con la idea de decir que era una moneda por mientras, nada más por eso. Y aquí está una pieza de este tipo y ahí viene la denominación. Esta es la única moneda en toda la historia de moneda española acuñada en sus reinos peninsulares o fuera de ellos, donde la denominación aparece en el busto del rey. Se puso de esa manera porque no había manera de ponerle en otro lado. No había manera, el cuño se hubiera roto, se hubiera despedazado muy rápido de cargarlo demasiado con cosas. A mí me sorprende que no se encuentren monedas con el cospel despostillado aquí porque está demasiado cerca, lo mismo que cuando se ponían letras encima del mismo escudo. Pero en fin. Para 1813 ya vemos que tiene un busto de toga y el escudo ya tiene las leyendas correctas. Esto aparece desde 1812. Aquí vemos cómo se están haciendo las disposiciones de las letras de una manera aleatoria. Por eso es que hay gente que dice, pues yo no puedo encontrar las variantes de la Casa de Monedas Zacatecas. Pues no, nunca las vas a encontrar. Porque si tú tomas de referencia el capitel de la columna de la derecha, pues a veces está en la H, a veces está en la I, a veces está en la IS, a veces está en la S, etcétera. Hay muchas variantes. Esta es una de las casas de moneda más interesante para poder acuñar, coleccionar, porque sus acuñaciones son muy aleatorias. Es muy difícil encontrar piezas que sean iguales. Aquí vemos diferencias obvias, donde hay columna debajo de la letra Z, columna sobre la letra Z,
donde la columna no tiene ni siquiera, no está cerca de la Z, etcétera. Es una de las casas más interesantes por coleccionar. Carlos, diferencia. Una de ellas es del estilo de 1812, la otra del estilo de 1813. Te la pregunté 2 veces antes. Espero que se te haya quedado. A ver, el tamaño del busto. Pero ¿cómo te das cuenta en el busto que es de 1812 y no de 1813? ¿En qué parte del busto te fijas? Ay, Ricardo, siempre me hace sufrir ahí, escriben a cada rato. Sí, yo sé. De eso se trata, compadre. Estás representando a toda la audiencia ahorita que nos está viendo. A ver, ayúdenme, escriban ahí, a ver qué, cuál es. Ah, no, pues si te la van a soplar, pues así de fácil. Bien, fíjate en la base del busto. La base del busto está cerrada en la de 1812. La base del busto se encuentra abierta en 1813. Y aquí está la prueba. ¡Tarán! Esta es de 1812 y se ve perfectamente el busto cerrado que corresponde a esta. Son mucho más escasas la de 1813 con el estilo del 12 y a medida que esta información, gracias a los módulos que tú nos has permitido hacer a todos nosotros los que estamos participando, pues de esta manera tenemos oportunidad de difundir el conocimiento y más escasa se va a hacer esta pieza, ¿verdad? Eventualmente, pues va a ser una buena inversión para los que empiezan a coleccionar, invierten en una de estas porque en 40 años que yo ya no existe en este planeta, pues van a tener una buena inversión. Ahorita que muy poca gente sabe de esto. Bien. Aquí vemos otro error al momento de estar grabando el troquel. Aquí vemos que puso la letra S en varias ocasiones, lo cual pues es un error un poco menor, pero en esta de 1817 aparece una I que no tiene que estar haciendo nada ahí, una E fuera de su lugar que se me hace que es hasta una F y una X completamente caída. Y esta me salió en un lote, no me la vendieron como algo raro, pero es única y está en 8 reales. Errores en moneda de 8 reales son piezas muy deseadas. Esta otra tiene diferencia en correr la leyenda, dejando espacios enormes entre la Z, entre la casa de moneda y el numeral, porque separaron muy mal las letras, pero muy mal las letras. Es otra cuestión rara. Muy bien, en la época de la República no hubo moneda entre 1823 y 24. Todos ya sabemos la respuesta, pero te la voy a dejar en blanco hasta que no lleguemos a la Casa de Moneda de Guadalajara. Sí acuñó moneda entre 1823 y 24, sí existe recuento de las épocas de 1823 y 24 de cuánto acuñó esta Casa de Moneda. Por lo tanto, existe que se acuñó, porque no existe una sola moneda fechada en Zacatecas en 1823, simple y sencillamente porque, Carlos, ¿te acuerdas? Sí, se siguieron acuñando con el diseño anterior. ¿Por qué? Porque era el imperio de Iturbide y no tenían cuños en Zacatecas, o sea. Exacto, esa es la razón. Se ordenó desde diciembre de 1821 que se siguiera acuñando con los cuños del busto del rey y el año de 1821. Todas las piezas que tú ves de 1822 son ilegales en el sentido estricto de la reglamentación y provocaron tremendos dolores de cabeza a todos los gobiernos que las vieron circular. Muy bien. Aquí vemos el diseño de la Casa de Moneda de Zacatecas en el año del 25 y delante. Aquí está que por 12 años fue parte del gobierno del estado de Zacatecas. Quien la da en licitación es un personaje de negra memoria, Antonio López de Santa Anna. En 1836 estaba ahí y estaba desfalcando la Casa de Moneda porque necesitaba dinero para pagar a las tropas para llevarlas a defender a Texas, que estaba tratando de hacer una independencia en el 35. Cuando no es cuando va saliendo de ahí, necesita dinero. Estaba por casualidad uno de los grandes mineros ahí extranjeros y él licita la Casa de Moneda por creo que 2,500 pesos o una cosa así, una cosa ridícula. Ahí es sí, 2,500 pesos. Ahí está Santa Anna haciendo como si fuera el señor dueño o emperador de México,
haciendo licitación de la Casa de Moneda de Zacatecas por 10 años. Una bicoca. La compañía fue licitada por varios años, se renovó el contrato de licitación o la concesión de arrendamiento a las casas, a la compañía anglo-mexicana de las casas de moneda, que no eran otra cosa más que la Manning and Marshall, que eran compañías norteamericanas con algo de capital británico. La Casa de Moneda es recuperada por el gobierno de la República Mexicana por 2 años, nuevamente por dificultades económicas, es que tiene que venderla, es decir, arrendarla nuevamente a los extranjeros, a la sociedad guanajuatense zacatecana. Esta fue la compañía minera más poderosa que hubo en el país, seguida de la compañía minera de Real de Monte y Pachuca en el estado de Hidalgo. Estas dos compañías juntas representaban fácilmente el 85 o 90% de lo acuñado en la República Mexicana en un momento dado, en la década de los 80s y 90s, con facilidad. El gobierno de la República consigue tomar la Casa de Moneda de Zacatecas en 1895 y no la cierra sino ¿hasta qué año, Carlos? ¿Hasta definitivamente? Sí. Hasta 1905. No, 3. No, hombre, compadre, te hubieras ido con el primero, 1905. ¿Ah, sí? Ya le ando dudando. Es que, ¿sabes qué? Me vino en mente, Ricardo, ¿Qué? si me permites, quisiera abonarle, ¿no? La desfortuna que tuvo esa visita de Santa Ana a Zacatecas, en el cual, pues, decide ese arrendamiento, pero a la vez que crees que le causa un doble daño a los zacatecanos, porque es cuando decide que Aguascalientes deje de ser parte de Zacatecas. O sea, por eso me quedé pensando. Dije, ay, no, ciertamente, mi querido amigo, no había recordado ese asunto, muy cierto. Sí, muy un cierto. Doble golpe muy fuerte para los zacatecanos. Entonces me quedé yo en el limbo y yo dije, ay, a ver, pero sí es 1905. Gracias, Ricardo. Seguro. No, es que estabas en otro pensamiento, amigo. Y estando en otro pensamiento, pues se te van las cabras, pues estás en otra cosa. Muy bien. Aquí está. La ciudad de Zacatecas fue ocupada el 6 de febrero del 64 y se queda ocupada hasta el noviembre del 66. Todas las monedas de 1865, lo vuelvo a repetir, todas las monedas de 1865, sin excepción, fueron acuñadas por el gobierno imperial. De todas ellas, solamente se conoce de 5 y de 10 centavos acuñadas a nombre del imperio. El resto son republicanas. Volvemos al punto. En el 22, del 22, 23 y 24, Zacatecas tuvo que acuñar con moneda del rey, que ya no existía, porque no había cuños. Aquí no se pudieron acuñar a nombre de Maximiliano porque no había cuños, no por otra cosa. Los ensayadores. Hay algunos que son conocidos, otros que no son conocidos. Habrá que preguntarle a nuestro buen amigo Luis Gómez Ulsner acerca de esto. A lo mejor el señor ya tiene información que tiene una actualización. Aquí tenemos a José Antonio García. Fíjate, curiosamente, muchos utilizaban el primer nombre y el primer apellido, y este señor decidió utilizar el segundo nombre y su primer apellido. Tal vez porque AG, pues también se entiende como plata, ¿no? Qué bueno que piensas de esa manera tan elocuente y elevada. Lo que pasa es que mi mamá desde chiquito me llamaba Toño. Entonces, acá no, te voy a decir algo. Uno que es aquí ya local, que ha residido por tantos años en Zacatecas, en varios lados, varios comercios alcanzas a ver que usan esas siglas de AG para la plata e incluso hay algunas colonias que se llaman Argentum, haciendo alusión a... Muy bien. Entonces, por eso me vino en mente ese comentario, ¿eh? Genial. Aquí vemos que, como en todas las casas de moneda, o en casi todas, aquí se alcanza a ver un ensayador sobre otro, particularmente en las piezas de la colonia, ves
AZ sobre RG, y así es como se puede ver este vericueto. En el momento en que llega a la República, pues sigue este señor. Para tratar de obviar tiempo, es que no estoy poniendo muchas de las imágenes que tengo, porque pues estamos hablando de 3 casas de moneda y apenas estamos con la segunda, ¿verdad? Entonces no quiero tomar demasiado tiempo poniendo las monedas, pero como son muy comunes, la mayor parte de ellas, pues no es tan difícil poder encontrar estas letras del ensayador. Ups, perdón. Y aquí continuamos con el resto de la lista de 1867 al 905. Mira, ahí está Ignacio Hierro, que actualmente es la calle donde se encuentra el Museo Zacatecano, Antigua Casa de Moneda. Le pusieron el nombre de la calle en su honor. De esto justamente me estaba yo acordando ahorita. Hace un par de semanas, Luis Gómez Ulsner, junto con la licenciada Julieta, directora del archivo, del museo, perdón, oye, dieron una conferencia fenomenal, absolutamente fantástica, y justamente hablaron de este caballero que estás mencionando. Muy Ignacio. bien. Ups. Moneda de cobre, como bien sabes, fue demasiada la moneda de cobre que se acuñó, fue preferida en toda la República Mexicana por su aleación, que era muy difícil de copiar, por su diseño, que era muy difícil de copiar, y por su tamaño, que era muy agradable para todos. Era del tamaño de una moneda de 2 reales, para quien nos visite nos esté visitando en estas pláticas fuera de México. Era muy bonita la moneda a partir de 1825. Como decía, pues hay un montón de variantes. Tiene mucha demanda, cualquier cosa que se vea de estas piezas. Esta en particular de 2 reales, de manera alguna es rara. Se utilizaron estos cuños y se dejaron así. Las de 8 reales sí las revisaban mucho, pero las de cuños fraccionarios no, porque se quedaban acá, no iban a circular en ningún otro lado. Aquí vemos exactamente de lo que tú hablas, donde hay monedas que dicen estado, vienen monedas en cobre, en latón y en bronce. Viene una que tiene el 1 invertido, otra que tiene el 6 invertido. Por cierto, todas las monedas de 1863, sin excepción, tienen el 6 invertido. Todas provienen del mismo cuño. A veces te las encuentras el mismo año en 2 metales diferentes, etc. Existe un error que es el peor de los errores que puede suceder en una moneda. ¿Cuál es el peor error que puede suceder en una moneda, Carlos? Que no tenga denominación. No, esta sí la tiene, y la tiene grandotota. ¿Cuál es el peor error que no puede traer una sola moneda de plata en nuestro país desde 1536, abril primero que abre la Casa de Moneda, hasta el día de 1909, que se acaban las letras de ensayador? El ensayador. Exacto, no aparece la letra del ensayador. En 1885 hay una variante muy difícil de encontrar, que no es rara, pero es muy escasa, que carece de la letra del ensayador. Ahí está. Y trae 2 golpecitos encima de eso. Las águilas. Aquí vamos a hablar de las águilas de la Casa de Moneda de Zacatecas desde que empezó. Aquí vamos a poner una más bonita. Aquí se ve la diferencia de águilas entre la del primer tipo y la del segundo. Y aquí vemos ya el águila uniforme de las que mandó la Casa de Moneda de México. Olvidé poner los años, han de disculpar. Muy bien. Las marcas de la SECA. La clásica ZS, también la subieron como una Z en diferentes años. También viene la Z sola, por un error. Se le olvidó ponerle
la S. Y fueron en varios años. Eso te dará idea de que pues era a todo el mundo le reventaba hacer las monedas chiquitas. Se le olvidó poner la S, no es una pieza, no son piezas raras, pero son interesantes. Aquí viene la ZS con un guión, no con un punto. Aquí viene la ZS, perdón. La ZS con una S arriba. Ahora sí. Usualmente en los cobres. Entonces, te das cuenta que había diferentes maneras de poner la casa de moneda. ¿Qué pasó aquí, Carlos? Pues dice Zacateco, ¿no? ¿Qué crees que ocurrió ahí? Pues se le chispoteó, como diría. Totalmente errado. Este pobre grabador en 1894 había que correrlo de la Casa de Moneda de Zacatecas porque no tenía la menor idea de cómo se ponía la marca de la SEC. Es un error. Muy bien, aquí tienes las diferentes maneras como aparece la marca de la Casa de Moneda de Zacatecas en las diferentes monedas. ¿Cuánto dinero crees que acuñó esta Casa de Moneda? Nada en oro, nada en oro, absolutamente nada. Casi 2 millones de pesos. Compara con los casi 400 millones de pesos en plata. Y en cobre, poco más de un cuarto de millón de pesos, 333,000 pesos de acuerdo a sus recuentos. Esta es la casa de moneda más prolífica en toda la historia que hemos tenido en nuestra patria. Y desde antes que tuviéramos patria, en el Virreinato de Nueva España. 400 millones de pesos. Cosita de nada. Cosita de nada. Muy bien. Hemos hablado ya de 2 casas de moneda. Vimos la Casa de Moneda de México. Hemos visto la Casa de Moneda de Chihuahua. Acabamos de terminar con la Casa de Moneda de Zacatecas. Y ahora nos vamos a ir con la número 3. ¿Cuál era, Carlos? Durango. Durango, sí, señor. Nos vamos con la Casa de Moneda número... es la número 3. Ahí me equivoqué. Ahí está, Durango. Es 4 porque México fue la primera, acuérdate. Oh, ciertamente, tenéis razón. Tenéis razón. Muy bien. Nos vamos con la Casa de Moneda de Durango. La de Sombrerete no la mencionamos porque cerró durante la época colonial y no volvió a abrir jamás. La Casa de Moneda de Durango fue establecida por el gobernador Nemesio Salcedo en la provincia de Nueva Vizcaya. Las primeras monedas de Durango no decían Durango, decían Nueva Vizcaya, porque eran monedas provisionales justamente de ahí. Los diseños de estas piezas arremedaron a las monedas de Zacatecas, donde pusieron su escudo, y hicieron moneda de busto a partir de 1812. ¿Cuál es la diferencia entre estas 2 monedas de busto, Carlos? Uno es busto armado y el otro es busto de toga. Exactamente. Aquí se alcanzan a ver los cueros del busto armado y aquí se alcanza a ver el escudo completamente continuo en el busto de toga, ambos del año del 812. El busto de armado siempre es mucho más raro de ver que el busto de toga y aparece en el 12, 13 y 14. También se hicieron monedas de cobre. Aquí vemos que desde 1812 hasta 1818 se hizo moneda de cobre. Error en estas piezas. ¿Cuál es, Carlos? Facilito. Error. Ah, dice DD. Sí, es que el grabador yo creo que era tartamudo. Entonces, no, lo trató de hacer por sonido y pues olvídate, ¿verdad? Estas piezas sí son muy raras. Estas con la doble letra D son muy raras. Me ha tocado ver una muy bonita con todo y fecha. Muy bien. En la Casa de Moneda de Durango acuñó sobre otras casas de moneda. Esta pieza, ¿de dónde es, Carlos? Esa es de Sombrerete. No, hombre, si eres bien hacha para lo que es Zacatecas. Zacatecas y tú, bueno, bien hacha. Ahí está, completamente de acuerdo. Es así como se vería la moneda original como fue acomodada y es así como aparece al ser reacuñada por la Casa de Moneda de Durango.
También acuñó sobre otras casas de moneda la Casa de Moneda de Durango. Son muy raras, son mucho más raras las reacuñaciones en Durango que en las de Chihuahua, en mi opinión. Ahí está sobre un LBO. Ahí se alcanza a ver el año de 1811 debajo del cuño. Erradamente me la vendieron así y yo sabía que no podía ser. En el reverso sí se alcanza a ver ya más de la leyenda de la moneda original, que fue de un LBO. Se ve donde dice moneda provisional. Este segmento de abajo donde dice sional es lo que queda más visible en la moneda, donde fue anverso sobre reverso encima de que se acuñó en la Casa de Moneda de Durango. Al momento en que se abre la República, volvemos con el punto. ¿No se hicieron monedas en 1823, Carlos? ¿O sí se hicieron? En Durango, sí, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Dónde están? Yo no he visto ninguna acuñada. ¿Tú sí? No, pero pues usaron la misma metodología que en Zacatecas. Exactamente. A ponerle el año anterior de 1821 y pues hacerlas menos del 22 posibles. En mayo de 1824 se da la delegación de estas casas de moneda a los gobiernos provinciales que iban a convertirse en estados eventualmente. Y pues a partir de entonces ellos se encargan de hacer esto. La segunda casa de moneda que utiliza dados maestros para su producción fue justamente la Casa de Moneda de Durango. Ya hablaremos. ¿Cuál crees que fue la primera, Carlos? La primera que usó sus dados, ¿dices? Sí, los troqueles maestros. Pues Chihuahua. No, Ya veremos más al rato, ya veremos más al rato. En el próximo módulo te lo dilucido, que no se te olvide. Las Guadalajara. águilas, Entonces. bueno, pues hay unas águilas que están muy ojonas para ser águilas, pero pues así las hicieron. Es una de las particularidades de esta casa de moneda. ¿Cuál es la otra? Es la única casa de moneda que hizo ¿qué? Ah, que tiene 3 iniciales su ensayador. Exactamente, este fue el más arrogante de todos, porque la próxima vez que veas 3 letras de ensayador también fue en Durango. JMP, José María Palma, en 1877. Muy bien. Monedas de Durango son muy raras, en buen estado, de esta seca. Monedas de 8 reales son encontrables, es una casa semi escasa, pero por ninguna forma rara. Encuentras sobrefechas, encuentras letras escondidas en el peñón de las águilas. Suena muy de título de película. Ahí está la letra B y la letra G por el grabador, Bernard Gregory, que fue el director y grabador de la Casa de Moneda entre el 47 y el 50. Estas son del 47, precisamente 48. La Casa de Moneda de Durango fue ocupada de julio de 1864 hasta marzo del 66. Todas las monedas del 65, todas ellas, sin excepción, fueron acuñadas por un gobierno imperial. Eventualmente se hicieron monedas al triunfo de la República por parte del sistema decimal. Fueron una de las primeras casas que se adhirió a esto. En 1870 aparecen las primeras. Platicamos que en 1872 hubo un problema donde Carlos León de la Peña sale como ensayador y entra José María Peinberg, que era, creo que hijo o sobrino del de la época de independencia. Y este señor pone una letra T minúscula al final del cuño para aseverar que fue él el que se encargó de hacer estas monedas y separar la acuñación de un ensayador de otro. Estas con la letra T obviamente son mucho más deseadas y son mucho más escasas. Quizás por la demanda, no necesariamente por la producción. Durango tiene una historia, una particularidad muy interesante. Nos da la última cuartilla que se acuña en todo el país.
en 1871 se hace el Plan de la Noria, suscrito por Porfirio Díaz, y en ese Plan de la Noria se tiene eco en diferentes lugares, en Coahuila y Nuevo León. No, en Coahuila y Tamaulipas se trató de invadir Nuevo León en 1876, en la famosa batalla de Icamole, donde pierde Díaz la batalla y le llamaron el Llorón de Icamole. Pero en 1872, ahí no se hizo ninguna moneda, pero en 1871, en principios del 72, el general Borrego, que era uno de los adheridos a este plan de Porfirio Díaz, empezó a hacer movimiento en Durango, toma la ciudad y hace moneda de una cuartilla, donde habla precisamente del sufragio libre, que fue el emblema estelar de Porfirio Díaz cuando sube a la presidencia, que ya no se iba a hacer ningún argüende con las elecciones y que ya no iba a haber ninguna presidencia repetitiva. Y él se convirtió en el dictador más longevo que tenemos, como todos sabemos. Estas piezas fueron hechas antes de marzo 20 de 1872, donde la ciudad es recuperada por parte de los lerdistas, perdóname, de los juaristas, y con esto se arregla la república. ¿Por qué crees que se hizo en una moneda de $0.25 y no de $1? Pues ya se habían hecho monedas de $1, nada les costaba hacerlas de $1. ¿Por qué crees que las hicieron de una cuartilla? Precisamente porque era en un afán de rebeldía, ¿no? O sea, de marcar, o sea, en la división entre Juárez, que ya había implementado el sistema decimal, y en este caso se quería hacer, pues, marcar esa diferencia, ¿no? Mi querido Carlos, te felicito por el sentimiento de espíritu tan elevado que tienes de la política del siglo XIX en Durango. Es realmente encomiable tu deseo de creer que esta gente tenía este tipo de sentimientos e ideología tan elevada a la estratosfera. Pero, Y tiene dos puntos mucho más sencillos, mi querido amigo. a Número ver, uno, la gente detestaba la moneda decimal. Con esta emisión apelaba a las circunstancias inmediatas de los ciudadanos de Durango. Y con esto, pues se congraciaban con ello. Y la segunda, tiene el mismo o un módulo muy similar al de una moneda de $1, pero este es de una cuartilla. ¿Cuál es la diferencia entre una moneda de $1 y una cuartilla fuera no, del sistema decimal? el valor sobre todo. Exacto. Esta valía 3 veces más que $1. Pues compadre, triplicaban su capital por ponerle una cosa que otra y estaban además apelando al público, a los comerciantes que sí utilizaban esta situación. Encontré yo una mínima variante que he dado a conocer a todo mundo, que no tiene mayor trascendencia. Las dos variantes son igualmente conseguibles. Claro, en buen estado ahora se han vuelto un poco más difíciles, pero no por ello son raras de ninguna manera. ¿Te acuerdas cuál es la variante? Sí, ahí se hizo la tarea, es porque la serpiente está debajo de la letra D y la otra está debajo de la letra E. Muy bien, muchachito, muy bien. Hombre, déjame ponerte un punto a tu equipo. Es para que Eso. no digan, ahí estás, justamente. Ahí está. Ahí está justamente de lo que hablas. Genial, genial, genial. Acabas de salvar al salón de clases de un examen por sorpresa más. Es la variante Tallabas, ya la anotamos aquí. Más te vale que la cites como la variante Tallabas 862.515. Muy bien. ¿Qué tiene de particularidad esta moneda de $1 de Durango? Todas las de Durango son escasas. Todas las de Durango salen muy gastadas. La más rara, si no me equivoco, era del 79. Es rara y por mucho. Esta de 1891 es la que más fácil puedes ver. ¿Qué encuentras de raro en esta? Y te dice la ampliación para que no dijeras, no, pues es que no tengo la lente de aumento. Tarea nuevamente para quien nos está viendo. Saca tu lente de aumento y ponte a ver tus monedas. Algún vericueto encontrarás. ¿Qué tiene de raro? Oye, ¿No? pues la base de la letra D se ve ahí abajo otra letra, ¿no? ¿Qué letra crees que sea tan larga así que haya ocupado como una línea horizontal en la base? ¿Qué letra crees que es? Te voy a dar otra pista.
también tiene una O. La MO de México. Exacto. La Casa de Moneda de México mandó dados viejos a la Casa de Moneda de Durango y es aquí donde se alcanza a ver cómo la medio borraron. Dejaron la letra O de México y le pusieron simplemente la letra D. Cuando tú veas una línea horizontal en la base de la Casa de Moneda, es porque está sobre México, no tiene vuelta de hoja. Aquí vemos exactamente de lo que hablamos. Mira cómo el número 9 se encuentra un poquito en diagonal para dar espacio a la O. Quizás la letra O también la quitaron y pusieron una O más grande y hasta elongada que el diseño original. Pero la base da perfectamente el tipo de longitud que la barra horizontal que aparece en la letra B, de la letra D que tú estás mencionando perfectamente. Muy bien. Vamos a ver, ¿quiénes fueron los autores? Va, no te puedo enseñar el edificio de la Casa de Moneda porque hubo un pequeño problema. ¿Cuál fue el problema de la Casa de Moneda de Durango, Carlos? ¿La echaron abajo? La vendieron con todo el terreno. ¿Y quién crees que la compró? La iglesia, el clero. La siempre pobre Iglesia Católica. E hicieron un edificio hermosísimo que es la Iglesia del Sagrado Corazón. Es un edificio por demás majestuoso, pero pues acabaron con nuestra historia. Habrá oportunidad de darnos la vuelta por allá, ya verás. Yo tengo años en ir a Durango, como unos 25, 30 años. Muy bien, el estado de Durango se hizo cargo de la Casa de Moneda hasta 1829. A partir de 1829 inicia el arrendamiento a Bras de Fer y Antonio Pescador, una compañía europea, y la licita hasta el año de 1844. Cuando se vence el contrato o estos contratos, se la da a Hermann Stalknet entre febrero 19 del 45 y noviembre del 47. En ese año, la vuelve a dar en licitación a Bernardo Giorgi, y él se queda con ella hasta el 49. Este señor fue, y creo que es Grigory. No, era Giorgi. Grigory era el director de la Casa de Moneda. En ese año vuelve a entrar a nombre de la Casa de Moneda, perdóname, del gobierno de la República Mexicana, y ahí se queda hasta 1857. En el 57 es dada en licitación a Solana, Laguerene, Gama y compañía, que eran empresarios muy poderosos mineros, y ahí se quedó hasta el 67. En el 67 vuelve a recuperarla el gobierno de la República Mexicana hasta el 79, que la dan nuevamente en licitación y se la dan a la Compañía Limitada Central de Casas de Moneda de México, que no era otra cosa más que la misma arrendataria de la Casa Guanajuatense Zacatecana, que como te decía, tenía el control mayoritario de todo lo que se acuñaba en México en esta época. Y cerró con esta casa de moneda con esa licitación. Ensayadores, ahí están. Ramón Mendoza, Mariano Saldívar, ahí están los años en que funcionaron como ensayadores, Cosme García. Pongo algunas piezas, no esperes que las ponga todas por cuestión de tiempo. Cuando se hace la República, RL, ya se sabe quién es este RL, y no he hecho la actualización, pero se hizo incluso un excelente artículo publicado en el boletín de la Gaceta de la Sociedad Numismática de México. Ya se sabe quién es este RL. En fecha reciente se encontró un documento. Ramón Mascareñas. Aquí vemos una pieza con un resello de Filipinas. Actualmente, si tienes piezas reselladas de Filipinas, se ha puesto muy caliente el mercado, como dicen los norteamericanos en inglés. Se ha puesto muy bueno el mercado internacional sobre estos resellos. Estas piezas están alcanzando precios fabulosos. De ahí que Kyle Ponterio me está tratando de que yo venda mi moneda de
Chihuahua, que es la única pieza colonial mexicana conocida con 2 resellos. Bien. Aquí vemos los diferentes nombres y los años en que están estas gentes moviéndose. Acuérdate, en el año del 66 son las más raras de todas, en cualquier casa de moneda, a excepción de la de México, obviamente. Ahí vemos la JMR de la que habíamos hablado. Aquí vemos a Carlos León de la Peña. Y después a su sucesor. Oh, bueno, hubo un LT. Este LT no se sabe si es el mismo que se descubrió o no. Este ensayador es muy raro, el de la JH en información. Ahí está la JMP de 1877 de la que estábamos hablando. Aquí vemos a Pedro Espejo, Trinidad Barrera. Y se nos acabó la página. Vámonos al que sigue. José Miguel Palma, que era hijo del de JMP. Aquí vemos una moneda de Manuel Canseco. Esto es interesante porque aquí habíamos hablado de que era un 4/3 hace 2 o 3 módulos. Aquí se ve el 3. Pero vemos que esta M está sobre una J y sobre algo más. Yo calculo que fuera una R o una P. No estoy seguro a qué se refiere. No lo sé. No lo sé. Pero es interesante y es una variante que puedes tener tú en tu colección de monedas. Tómate la lente de aumento. Ya sabes que siempre te mandamos con tarea. Tómate la lente de aumento. Muy bien. Ahí está. Ups. Never mind. Perdón, me olvido. Eso me pasa por andar no poniendo atención. Muy bien, aquí tenemos a Manuel Canseco y nos continuamos con el resto de los ensayadores hasta cerrar la casa de moneda. Aquí vemos a Jacobo Blanco, JB, nada más funcionó por este año, son muy escasas sus monedas, particularmente en buen estado de conservación. Siempre aparecen con una J delgada. Anótate la siguiente variante tallabas. Esta es J sobre J o J gruesa, como gustes verla. Okay. Necesitamos ya otra enciclopedia para mis propias variantes. Ay, esta gente que le pone su nombre a sus variantes. Pura inseguridad en mi opinión, pero en fin. Bueno, aquí vemos cuando el último de los ensayadores es Norberto Domínguez y con esto se cierra la casa de moneda de Durango en 1895. Vamos a ver las estadísticas. Las águilas, perdóname. Primero las águilas, esta es la del primer tipo. Aquí vemos la del segundo tipo, que tiene un hermoso golpe de choque de troqueles. Aquí vemos la ojona. Aquí vemos la que le siguió. Y finalmente, la que se mandó de la Casa de Moneda de México, que todos conocemos. Las letras de la Casa de Moneda o las marcas de la SECA, ahí las tienes. Las 3 maneras en que se hizo, con punto, sola, con punto, con guión y la letra O sobre la letra D. ¿Cuántas monedas acuñó esta casa de moneda? 3 millones. Fíjate tú, la Casa de Moneda de Durango acuñó 3 veces más que la Casa de Moneda de Zacatecas en oro. El oro de Zacatecas es muy raro. Mientras la plata de Zacatecas fueron 398 millones, esta apenas acuñó 63 millones de pesos. Y en cobre 80,000 pesos. Eso te dice que el cobre, y de estos 80,000 pesos, la mayor parte de ellos son coloniales. Sí, las monedas de 1 centavo son difíciles de encontrar, son muy escasas. Punto. Muy bien. Y hablando del tiempo, mi querido amigo, ya se acabó este 20. Como decimos en México, hemos abusado ya de la paciencia de la gente que nos hace el favor de acompañar el día de hoy. Y pues continuaremos con otras 2 o 3 casas de moneda la próxima vez que nos veamos en el próximo módulo. Por lo pronto, muchísimas gracias y con esto terminamos esta ocasión.
Perfecto. No, pues vamos a dejar que aparezca. Ahí está ya Ricardo con nosotros. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña relación de lo que vimos hoy. Estuvo muy, muy interesante como siempre, pero ahora lo abarcamos 3 casas de moneda, ¿no? De las pioneras. En el módulo anterior obviamente vimos de manera, porque lo ameritaba, por todo lo que constituye, ¿no? La Casa de Moneda de México a partir desde su fundación y todos los siglos, estamos hablando de siglos, no nada más de décadas, de años, ¿no? Sino de siglos de existencia que se estuvo acuñando moneda, ¿no? En Casa de Moneda México. Pero ahora en este módulo 22, que ya me corrigió Ricardo, sí, realmente es el 22, ya ando hecho bolas. Vimos 3 casas de moneda, pues obviamente las pioneras, como fue Chihuahua, donde vimos también que ya incidió el cobre de manera provincial y fuimos viendo cada una de las etapas de lo interesante también, ¿no? De cómo se empalma este sistema decimal con el octaval. En los pesos de balanza lo vimos, en los centavos también, y siempre va a ser interesante eso, ¿no? Incluso lo vemos también en las demás casas, como es en Zacatecas, donde decíamos, ay, no puede ser que este señor Santana, el cual tiene muchos fans también, pues vino a hacerle pues no tan buena experiencia a Zacatecas, aparte del arrendamiento que hizo, que pudiera estar justificado, pues de manera caprichosa escindió, ya esa es otra historia, como dicen por ahí, y dicen que fue por un beso, bueno, ya, son otras cosas, pero hizo que se separara el estado de Aguascalientes, que formaba parte de Zacatecas, ¿no? Lo cual fue un duro golpe a futuro, y creo que se sigue sintiendo acá, los que vivimos acá en Zacatecas, pero en fin, vamos a centrarnos de nueva cuenta en lo que nos atañe, que es la numismática, y aquí es donde aparece Durango. Durango, donde vemos un repaso de las hermosas águilas que tienen, incluso me viene en mente el águila de perfil, ¿no? Que viene también siendo parte importante de todo este monetario de Durango. Y me vino en mente, fíjense, no quiero dejar de mencionarlo, uno de los ensayadores que mencionó Ricardo, que es Carlos León de la Peña. Y pues, ¿qué creen? Que aquí tenemos un amigo numismático que fue presidente de la Asociación Numismática de Durango, de la NUD. Me refiero a Ernesto de la Peña, a quien le mando un fuerte abrazo. Y es familiar directo, descendiente, tiene ese privilegio. Entonces, Ernesto, te mando un saludo y gracias por todas tus finas atenciones que tuviste allá cuando amablemente me invitaron. También Toño Juárez, quien está a cargo del Museo Numismático de Durango, y a Luis Gurrola, quienes fueron excelentes anfitriones conmigo. Y pues lo dejamos hasta ahí de manera resumida, y pues no sin antes agradecerle de nueva cuenta a Ricardo todo este tiempo que se toma para irnos, pues como siempre lo mencionamos, ¿no? Llevándonos en este recorrido cronológico de la mano de la moneda. Entonces, Ricardo, gracias nuevamente. Al contrario, muchísimas gracias por esta oportunidad y echarle ganas para el próximo módulo, a ver con qué casas de moneda siguen. Sí, claro que sí. Entonces, ya sin más, para no alargarlo, porque sí estuvo un poquito nutrido este módulo, pues vamos a ponerlos a pensar, a ver cuáles vendrán. Piénsenlo y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Ricardo. Hasta luego, chao. Cuídense mucho. Buenas noches. Que descansen.